el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Génesis capítulo 41 del verso 17 al 24. Dice: entonces habló Faraón a José. Estaba contando el Faraón a José su sueño, porque todos los adivinos que tenían en el reino no habían podido interpretar el sueño del Faraón. ¿Dios le habla a los impíos? Sí, les habla. ¿Dios les habla a los que no son creyentes? Sí, les habla. El Faraón no era creyente. Y dice: entonces habló Faraón a José y le dijo: en mi sueño, he aquí que yo estaba de pie a la orilla del Nilo, del río Nilo, y vi, dice, 7 vacas gordas y de hermoso aspecto que salieron del río y pasían en el carrizal. Pero aquí otras 7 vacas subieron detrás de ellas. Estas otras 7 eran pobres, de muy mal aspecto, muy flacas, con tal fealdad como yo nunca he visto en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraron las primeras 7 vacas gordas. Pero cuando las habían devorado, no se podía notar que las habían devorado, pues su aspecto era tan feo como al principio. Entonces, dice, desperté. Y he aquí en mi sueño también vi que 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña. Y he aquí que 7 espigas marchitas, menudas y quemadas por el viento solano brotaron después de aquellas. Y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas buenas, y se lo conté, dice, a los adivinos, pero no hubo quien me lo pudiera explicar. Dios le dio un sueño a este hombre que no era creyente, al Faraón, y lo dejó intrigado. Y por eso comenzó a preguntar a los adivinos del reino qué era lo que quería decir su sueño. Y como nadie le daba una respuesta, entonces él dio la orden de que maten a todos los adivinos del reino. Dios quiere que nosotros planeemos y aprendamos a desarrollar nuestro liderazgo. ¿Qué es planear? Es elaborar o establecer un plan conforme al que se ha de desarrollar algo, especialmente una actividad. Por ejemplo, cuando nosotros queremos viajar a un lugar que no conocemos, planeamos el viaje, vamos a la internet, buscamos dónde queda el lugar que nosotros queremos ir, el costo del pasaje, cómo es el clima, cómo son las costumbres, cuánto tiempo vamos a estar, porque estamos planeando un viaje. Cuando planeamos nuestros estudios, también llega el bachillerato y la gente tiene que saber qué es lo que quiere estudiar, porque si no sabe lo que quiere estudiar, va a estar cambiando de profesión y al final nada le va a agradar y lo único que va a hacer es perder el tiempo y dinero. Igual en los negocios. Los negocios también se tienen que planear, te tiene que sacar números, porque es fácil y decir, yo hago un préstamo y listo, pero ¿y con qué vas a pagar?
Eso es lo que tiene a mucha gente precisamente entrampada, porque no planearon en su tiempo preciso y dijeron: deseamos una casa, fueron a sacar préstamos para la casa, pero no planearon con qué iban a pagar. Porque no todo el tiempo de nuestra vida estamos a esta altura. Así, otra vez la escalera, otra vez hacia abajo, dependiendo de la forma de administración. ¿Quiénes tienen planes para el futuro? Pocos. Pero las personas que planean tienen 100% más de posibilidades y oportunidades para recibir lo que quieren. Y para tener también un verdadero crecimiento como líderes, debemos tener un plan de lo que nosotros queremos hacer y creer, y lo vamos a recibir. Si pasamos por lo menos una hora en cualquier cosa que querramos crecer, al final de 2 años vamos a ser considerados expertos. Cuando un muchacho no quiere estudiar, y que yo no voy a estudiar, entonces el padre a veces se enoja y dice: muy bien, no quieres estudiar, vas a saber lo que es el trabajo, te voy a llevar donde mi amigo, el mecánico, para que te enseñe. Ese muchacho cuando entra no sabe nada, no conoce ni los nombres de las herramientas. Y entonces, pero después de 2 años, sabe el muchacho el nombre de las herramientas, sabe, y no solamente sabe el nombre, sino sabe hacer las cosas que el mecánico, amigo de su padre, le enseñó. En este caso, por ejemplo, llegó el momento de interpretar el sueño del faraón. Sin embargo, estos que vivían y viven de los gobiernos, que son una punta de brujos, no pudieron interpretar el sueño del faraón, porque el sueño del faraón era de Dios. De repente, mientras estaba la orden de matar a todos los adivinos del reino, el copero del rey recordó que cuando él estaba en la cárcel había un esclavo hebreo que le interpretó un sueño en forma correcta. Y como él dijo, como el esclavo dijo, así aconteció. De esa manera fue que José fue sacado a prisa de la cárcel y presentado delante del faraón. Cuando José escuchó el sueño perturbador que había tenido el faraón, le fue revelada la interpretación y comenzó a hablar con seguridad. Génesis 41, verso 25. Solamente una persona que recibe de Dios puede decir lo que dijo José. José le dijo al faraón: los 2 sueños de faraón son uno. Dios ha anunciado a faraón lo que él va a hacer. Al escuchar José el sueño repetitivo, se dio cuenta de que Dios le estaba hablando a este hombre. Y además sabía lo que debía hacer, cómo lograrlo, porque José era un líder con visión. Verso 42 del capítulo 41. 32. Génesis 41, 32. Comenzó a hablarle José al faraón y le dijo: en cuanto a la repetición del sueño a faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y Dios lo hará pronto. 33. Ahora pues, primero interpreta el sueño y después le da consejo al faraón. Ahora pues busque el faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto faraón, nombre intendente sobre el país y exija el 5º de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y que ellos recojan todos los víveres de esos años
buenos que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón y que lo protejan. Y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin de que el país no perezca durante el hambre. Dios le dijo, sigamos, Dios le dijo a Habacuc, o le dio a Habacuc una visión y le dijo, escribe la visión y grabala en tablas para que corra el que la lea. O sea, que el que la lea se dé cuenta de lo que va a pasar y pueda estar atento con la visión. Todos tenemos visión, pero no todos sabemos cómo alcanzar la visión que Dios nos ha llamado a completar, que es para equipar, entrenar y enviar. Al liderazgo hay que equiparlo, hay que entrenarlo. No sabe predicar, pero tiene que ser entrenado. No voy a ir a la iglesia porque va a predicar fulano y no sabe predicar. Hay que entrenarlo. Esa es la forma que Dios capacita a sus líderes. Los equipa, los entrena para luego enviarlos. Y Dios es nuestro modelo. Él dijo, ¿quién de ustedes, les dijo claramente en Lucas 14:28, quién de ustedes que quiere edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene la capacidad de acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente a 10,000 al que tiene contra él o vienen contra él 20,000? Por eso es que como líderes cristianos debemos buscar a Dios para tener planes, para tener estrategias claras de lo que Dios quiere que desarrollemos. Lo primero, según Lucas 14 del 28 al 31, es planificar. Algunos líderes creen que es muy importante planificar el trabajo para poder alcanzar las metas de Dios. Hay otros que no creen que hay que planificar lo espiritual. ¿Qué cree usted? ¿Lo espiritual se planifica? Porque cuando está diciendo aquí en el capítulo de Lucas 14, si usted se coloca en aquel lugar como creyente, se da cuenta que usted puede ser uno de los que está aquí. Usted comenzó en la fe, quiso las cosas de la fe, empezó a leer su Biblia, empezó a conocer a Dios y de repente no andó ni 2 cuadras y se aplastó. ¿Por qué? Porque iba a haber una guerra para que usted haga eso. Por lo tanto, es necesario planificar y estar alerta a las estrategias para que cuando venga el rey del espanto, que es Satanás, no te aplaste en cualquier parte, sino que puedas salir airoso porque el Rey de Reyes ya trató con tu vida. Personalmente creo que hay que planificar. Vamos a ir a tal parte, sí. Entonces, ¿con cuánto nos alcanza? ¿Quiénes van a ir? Y hay que planificar porque no se puede uno agarrar una camioneta e irse sin gasolina, sin costos de alimentación y ciertas cosas que se necesitan
para el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. Dice el Señor, yo no quiero que sueñes con pequeñeces. Haz tus sueños grandes, porque yo soy el que ha engendrado en tu mente y en tu corazón el sueño de Dios. Y te has atrevido a creer conmigo lo que yo he hablado a tus oídos. Dios comienza a uno ministrarle. Si uno quiere, acepta esa ministración de lo que Dios le está diciendo, de la forma como uno lo va a hacer. Y entonces uno comienza a soñar, pero a Dios no le gusta que soñemos con pequeñeces. Le gusta que soñemos con cosas grandes, porque los sueños de Dios son siempre grandes. Así que cuando Dios hizo todas las cosas en la Escritura, lo hizo en base también a un plan. Por eso que es que cuando Adán pecó, no lo tomó de sorpresa. Y más bien él profetizó en Génesis capítulo 1 que la misma mujer que Satanás había usado para arruinar la humanidad, él la usaría para que tenga un hijo que quebrantaría la cabeza de Satanás. En Génesis 3. Cuando Dios quiso que su pueblo tomara posesión de la tierra de Canaán, Él mismo le dio a Josué un plan para hacerlo. Recuerden que al principio, al inicio, en el libro de Génesis, Dios hace un pacto con Abraham y le dice que su descendencia va a ir a un país extraño donde va a estar en esclavitud 400 años. Pero después que ellos iban a ser visitados por Dios, los iba a sacar de ese lugar y los iba a colocar en la tierra de Canaán. No lo hacía ahora porque la tierra de Canaán tenía que llegar a su colmo de pecado, de degeneración. Pero cuando ya quiso sacar al pueblo, tomó para que tome posesión de la tierra de Canaán, fue Dios mismo que le dio la estrategia. Josué, capítulo 6, versos 1 al 5. Dice: pero Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. Ya saben que las ciudades eran amuralladas, tenían una puerta de entrada y esa puerta de entrada estaba cerrada. Nadie podía salir de Jericó ni nadie podía entrar. Así que el Señor le dijo a Josué: mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. He entregado, dice. ¿Ya se los había dado? ¿Cómo se los había dado? Llamando las cosas que no son como si fuesen, porque ellos estaban encerrados, ellos no habían tomado posesión de Jericó. Marcharéis, dice en el verso 3, alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez, y así lo harás por 6 días. O sea, le vas a dar la vuelta a Jericó una vez por día. Verso 4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día marcharéis alrededor de la ciudad. ¿Cuántas veces? 7 veces. Y los sacerdotes tocarán las trompetas, y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado en el cuerno de carnero, y cuando oigan el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo, y entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Miren esa estrategia y miren ese detalle. Una vuelta diaria a las murallas de Jericó. Y el 7º día, 7 vueltas. Cuando suenen las trompetas, ustedes van a gritar. ¿Y qué va a pasar con la muralla?
se vendrá abajo. Pero la muralla no cayó para adentro, cayó para afuera y le sirvió de escalera al pueblo de Israel para subir a Jericó. Y cada hombre se fue hacia adelante, como dice la Escritura, y como fue dicha la estrategia. ¿Quién dio la estrategia? Dios. Y lo hicieron tal como Él lo dijo. Cuando ellos gritaron, sonó la trompeta y cayeron las murallas. Entonces, cuando quiso sacar al pueblo de Israel de Egipto, también Él le dio un plan a Moisés de cada cosa que tenía que hacer. Cuando quiso construir el templo de Jerusalén, David, Dios le dijo, no lo vas a hacer vos, lo va a hacer tu hijo Salomón. Cuando quiso salvar la humanidad, Dios ya tenía un plan. Jesús iba a ser el Salvador del mundo. Y nosotros también, como creyentes, debemos ser personas planificadoras. Punto 2, tiempo de preparación. Hace muchos años vino un profeta, Steve, de Portland. No sé si lo conocieron, por lo menos en video. Vino a un presbiterio en La Paz y dijo lo siguiente. En Santa Cruz, bueno. Quiero recordarles que toma tiempo hacer un gran hombre y un gran siervo de Dios. Y es verdad, porque hay un sinnúmero de cosas que Dios quiere desarrollar en nosotros para que podamos ejercer nuestro liderazgo para poder ser promovidos. Él quiere que nosotros desarrollemos paciencia. Todo el mundo dice, ay Señor, dame paciencia, dame paciencia. Y todo el mundo vive aplazado en eso. Santiago capítulo 1, verso 2 al 3. ¿Por qué se aplaza? Porque no conoce lo que dice la Escritura. Santiago 1, verso del 2 al 3. Hermanos, dice Santiago, siéntanse gozosos cuando estén en pruebas. La prueba produce paciencia. Entonces, cuando una persona dice, Señor, dame paciencia, ¿qué es lo que Dios le da? Pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba produce paciencia. Continuamos, dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que le falte cosa alguna. La paciencia es la virtud que nos hace soportar y aguantar los males. La paciencia es más útil que el valor. La paciencia es la cualidad del que sabe esperar con tranquilidad mientras las cosas demoran, mientras las cosas tardan. Paciencia también es perseverancia. Todo se alcanza con paciencia. Entonces, lo primero que Dios quiere desarrollar en un líder, ¿qué es? Paciencia. José tuvo que desarrollar paciencia, porque a los 17 años, él no estaba listo para su liderazgo. Era muy joven. Y aunque Dios usa muchas veces jóvenes, lo vemos en la Escritura, al profeta Samuel, a David, a Timoteo, nosotros podemos recordar por nuestra propia experiencia que un joven es pretencioso, presumido, creído. Y por eso cuando se trata de liderazgo, hay un consejo bíblico de parte de Dios que quedó registrado en el libro de Timoteo, capítulo 6, del verso 6 al 7.
Está hablando de los jóvenes, de los nuevitos. Dice, no un neófito, porque es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en condenación del diablo. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, cuando tengas que poner liderazgo, no pongas a uno nuevito. No tiene experiencia. Te va a avergonzar después. Porque el nuevito, el joven espiritual, es pretencioso. Porque ya está en liderazgo, se cree la gran cosa. Y no he leído ni un solo libro de la Biblia, ni un solo capítulo. Pero es pretencioso, es presumido, es creído, piensa que lo sabe todo y entonces a las 2 cuadras va a tener su primer caída. Cuando queremos acelerar las cosas, metemos la pata. ¿Por qué? Porque somos impulsivos. La juventud es impetuosa, es violenta, es precipitada, es fogosa, es temperamental, es hormonal. Un rato le hace frío, más tarde le hace calor, un rato está contento, otro rato está enojado. En esto casi no hay excepciones. Casi todos, cuando somos jóvenes, somos como José. Queremos ver resultados y queremos ver resultados rápidos, pero estamos poco dispuestos a ser pacientes. Dios nos dará cualquier cosa que estemos dispuestos a esperar. La misma fe es la certeza de lo que se espera, porque la fe aguarda, la fe está expectante. La convicción, la seguridad, el convencimiento de que llega, de lo que no se ve. Si usted va a la Escritura va a encontrar, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué estás esperando? Es la convicción de lo que no ves. No ves nada, pero la fe te hace creer que eso va a avanzar y que vas a ir hacia adelante. José inclusive trató de hacer cumplir la voluntad de Dios antes de tiempo. Recuerden que él dio la revelación de los sueños del copero y del panadero y en la cárcel, y todo lo que él dijo salió exactamente como él lo dijo. Así que él, aprovechándose de eso, le dijo al copero, cuando estés delante del faraón, háblale de mí. Otra cosa que cometió un error José fue contarle a sus hermanos sus sueños. Podría decir, bueno, está contando sus sueños, la revelación, las cosas que Dios le habló y está contento contando y qué sé yo, pero los que están escuchando no están contentos con lo que Dios te dijo a vos. Están celosos, están envidiosos porque a ellos no les dijo nada. Por lo tanto, ese también es un error, porque él provocó una tremenda envidia entre sus hermanos. Dice la Escritura que ya los hermanos no podían hablarle, sino solamente le gritaban. Y este malestar llegó a un nivel tan alto de odio que los hizo conspirar la muerte de su hermano. Y si no hubiera sido que Dios tenía todo bajo control, en vez de ir a Egipto como esclavo, hubiera terminado José muerto en una noria seca. Pasó el tiempo y volvió a tratar de hacer cumplir la voluntad de Dios antes de tiempo. La cárcel, lo que le dijo fue lo siguiente: no te olvides de mí, hacé mención de mí delante del faraón. Nosotros tenemos que saber que no hay sustituto
para el tiempo del Señor. Porque está escrito en la palabra que Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.